Esto es Tinta y Voz, un podcast sobre libros y sobre la gente que los hace posibles. Yo soy Ángel Soto, muchas gracias por acompañarme otra vez. Tinta y Voz. Tengo enfrente a dos hombres que requieren incentivos mínimos para iniciar una conversación. Les basta un feliz incidente del entorno para entablar una charla que muy pronto alcanza alturas portentosas. Hace unos momentos, luego de sortear algunos problemas técnicos, Juan Luis Arzuaga, escritor, paleontólogo y director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos, se conectó a la videollamada en la que ya lo esperábamos el narrador y periodista Juan José Millás y yo. Antes que su rostro, la cámara enfocó un destello cegador proveniente de la ventana que está a sus espaldas. Te vemos como si fueras un santo, rodeado de haces luminosos, le dijo Millás. Perfecto, dura poco, ¿eh? Mi santidad durará poco. Reviró Arzuaga con voz pícara. Millás y Arzuaga son coautores de una trilogía fenomenal sobre las tres pilastras de la existencia. Primero indagaron en la naturaleza humana. ¿Por qué somos como somos y cómo es que estamos donde estamos? Pero también, ¿qué hace la naturaleza humana en su mejor estado? Luego, bucearon en las honduras de la muerte. ¿Se puede desactivar ese tránsito? ¿Es posible revertir la vejez? Su golpe final es una exploración de aquello que nos separa del resto de las especies, la conciencia. La conciencia contada por un sapiens a un neandertal es un libro al que no escapan los flirteos con la ciencia ficción, las especulaciones filosóficas, los hechos neurocientíficos y las digresiones exquisitas sobre la tecnología, el dolor o la percepción. Sobre todo, están ahí la paciencia erudita de Arzuaga y el humor astuto de Millás, el pragmatismo del científico y las dudas existenciales del novelista. La santidad de Arzuaga me alcanza para formular apenas la primera pregunta. En cuanto termino de enunciarla, la dupla echa a andar un intercambio que parece la continuación de ese diálogo que comenzaron en el papel. Como intuyo que así transcurrirá el resto de la conversación, convengo en que es pertinente participar solamente lo necesario. De modo que en la conversación que estás por escuchar, he omitido las preguntas. Son Millás y Arzuaga, que han sido denominados el tándem más brillante de la literatura española, quienes divagarán entre las bambalinas de este proyecto mancomunado. Recuerda que estás escuchando Tinta y Voz y que te puedes suscribir a tu plataforma de podcast favorita. Aquí está la charla. Sí, Dito Arzuaga. En realidad es una trilogía sobre la condición humana. Gran título, lo que pasa es que ya lo han usado, pero si no habría sido magnífico. La condición humana, ¿no? Qué buen título. Entonces lo abordamos desde desde las perspectivas más importantes. En el primero, pues veíamos un poco lo que se llamaría la naturaleza humana. O sea, cómo somos mientras estamos bien y vivos. El segundo nos preocupábamos por lo que nos hace humanos, que es el conocimiento de la muerte, el descubrimiento de la muerte. Eso es el gran descubrimiento de la especie. Somos la única que ha llegado a ese conocimiento. Y entonces, aparte de cuestiones existenciales que surgen inevitablemente, pues abordamos el problema desde la perspectiva de la biología, porque la enfermedad y la muerte siguen siendo un problema en biología. No solamente son un problema existencial o filosófico o lo que se quiera, sino que es un problema biológico. La gente ignora que no sabemos por qué envejecemos, ¿no? Y claro, por supuesto no sabemos cómo evitarlo, pero es que no sabemos los procesos por qué se desencadenan. Y luego, al terminar esta trilogía sobre la condición humana, bueno, somos mortales y lo sabemos a través de la conciencia. Obviamente habría quedado coja esta exploración, ¿no? Más bien la pregunta habría sido esa: ¿por qué no han abordado ustedes el tema de la conciencia? Bajo. Yo es que creo que algo que surgió porque nosotros vimos ya con mucha antelación que sería una trilogía y que cerraríamos con la conciencia, porque la conciencia era la atmósfera en donde sucedía la vida y la muerte, ¿no? Entonces resultaba curioso que habláramos de la vida y de la muerte
y no hablamos de la atmósfera en la que eso sucedía, ¿no? Del espacio en el que eso sucedía. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que hubiera sido mejor hablar primero de la conciencia, porque porque era como hablar de la conciencia, era como hablar desde fuera adentro, y sin embargo hacerlo como hemos hecho es hablar desde el tuétano hacia afuera, ¿no? Estamos en el tuétano y llegamos al descubrimiento de la atmósfera en la que se da el tuétano, ¿no? Una pregunta que les hacen a menudo, y me imagino que deben haberla respondido miles de veces, es ¿qué han aprendido uno del otro? Yo, en cambio, quiero preguntarles qué han tenido que desaprender para poder llevar a cabo esta trilogía, este proyecto. Claro, en mi caso, ideas previas o juicios previos, esto que se llaman prejuicios, a los que yo estaba aferrado, a los que mi ignorancia estaba aferrada para darme seguridad. Es decir, que yo de todos los asuntos que tocábamos sabía un poco, porque yo he sido he estado muy interesado en estos asuntos, he sido un lector, no un buen lector, pero sí un lector febril de textos científicos, y yo estaba seguro de que tenía conceptos muy bien aprendidos. Por ejemplo, yo creía que sabía lo que era la evolución, por ejemplo, ¿no? Que es algo, digo eso como ejemplo, porque creo que todo el mundo cree saberlo, ¿no? O por lo menos todo el mundo de determinada cultura. A mí me ha sorprendido entre amigos míos, ¿no? Hablar de esto, y cuando han leído el primer libro donde se habla de la evolución, pues decir, caramba, yo creí que lo sabía, todos creemos que sabemos lo que ha dicho Darwin y tal, porque tenemos una cultura general y tal, que bueno, en la que eso se presupone desde fuera y desde dentro, ¿no? Entonces yo he tenido que desaprender muchos conceptos a los que mi ignorancia estaba aferrada para hacerme creer, en fin, que tenía un nivel cultural que no tenía, ¿no? Lo que sucede con la ciencia es que los grandes descubrimientos de la ciencia van en contra del sentido común, son antiintuitivos, ¿no? Que se dice. Porque los que son intuitivos ya los descubrieron en la prehistoria. Pero los grandes descubrimientos, grandes y pequeños, los descubrimientos de la ciencia, que son los que han tardado más tiempo, ¿no?, en producirse, son descubrimientos que van en contra de la razón, del sentido común, no de la razón, del sentido común. Como por ejemplo, la gente, si haces una encuesta en España, yo creo que el 99% de la gente pensará que en verano es cuando la Tierra, cuando España, entendernos, está más cerca del Sol. Y en invierno es cuando España está más lejos del Sol. Bueno, pues es justo al revés. En verano es cuando España está más lejos del Sol. Y en invierno es cuando España está más cerca del Sol. Porque tiene una órbita elíptica, ¿no? Y el Sol ocupa uno de sus focos, los focos de la elipse. Quiero decir, esta cosa tan simple, ¿no?, sirve para demostrar la dificultad de la comunicación científica, puesto que va en contra de lo que nos parecería, lo que llamamos lógico. Entonces, cosas como estas no son fáciles de explicar. Yo, a propósito de todo esto que dice Sarsuaga, yo me acuerdo de un momento de estos fundacionales de mi existencia. Era yo muy crío, no sé, tendría 7, 8 o 9 años, no sé, pero recuerdo un profesor en el colegio, pues preguntó a la clase, ¿dónde hace más calor? ¿Abajo o arriba de una montaña? Y claro, todos respondíamos que arriba de la montaña porque estábamos más cerca del sol. y entonces él nos explicó que no, porque allí arriba no había atmósfera, no estábamos protegidos por ese abrigo, lo explicó muy bien, y aquello a mí me dejó, no había, fíjate, no, creo que hace 1000 años que no recordaba esto, pero sorprendido que me dejó, de qué manera nos engañaba la intuición, ¿no? Nos engaña constantemente, pero, por ejemplo, el tiempo atmosférico es un buen ejemplo, porque las borrascas son zonas que asociamos con el frío, ¿no? Son zonas de bajas presiones, y los anticiclones se corresponden con zonas de altas presiones.
sea, dicho así, queda muy bonito, porque luego en el mapa del tiempo vemos ahí cómo se mueven las A's y las B's. Pero claro, a ver, explícame eso de las altas y de las bajas presiones y del tiempo. O sea, no es tan sencillo. Y eso vale para, bueno, pues para tantas cosas, ¿no? Y todos los descubrimientos, pues desafían la lógica. Hay un diseñador que tiene un libro que dice piensa al revés, ¿no? Que está muy bien, porque si piensas como los demás, pues llegarás al mismo sitio, claro. Tienes que pensar al revés para ir a otro sitio. Y luego está la famosa frase, tengo una camiseta con esa frase, en la que le dice un premio Nobel a un alumno, le dice, joven, su teoría es descabellada, pero no lo suficiente, no lo bastante descabellada como para ser cierta. Y eso expresa el método científico. O sea, los descubrimientos científicos siempre son locuras. Lo increíble es que estando todo, pues según oímos Arzuaga, estando todo diseñado para engañar a los sentidos, ¿no? Porque todo está diseñado para engañar a los sentidos, lo increíble es que nos podamos mover por el mundo sin tropezarnos con las puertas, ¿no? No, porque a nivel de mundo funciona nuestro sentido común. Es que nuestro sentido común está ajustado a nuestra supervivencia. Ya. Funciona, nuestro sentido común funciona Para sobrevivir. para sobrevivir un humano. Porque, por ejemplo, un insecto necesita ver el espectro, por ejemplo, ultravioleta, y nosotros no. O sea que nosotros tenemos una lógica que está ajustada a nuestra supervivencia. Por eso que si extrajésemos a un humano del siglo XXI y lo colocáramos en la prehistoria, moriría al instante, ¿no? Bueno, hombre, yo quiero pensar que sería adoptado por un grupo salvaje de humanos prehistóricos. Sería el chamán del grupo. He de decir, no, estamos menospreciando nuestras capacidades. El cerebro humano es de una plasticidad increíble. Lo que pasa es que no somos conscientes. Somos capaces de adaptarnos. Tú piensas en que mi abuelo, por ejemplo, mi propio abuelo, nació antes del primer vuelo, el de los hermanos Wright, la primera máquina que voló, la primera máquina más pesada que el aire, el primer objeto más pesado que el aire que voló fue el avión de los hermanos Wright. Eso fue en 1905, creo. Bueno, mi abuelo había nacido antes, con lo cual mi abuelo a lo mejor tenía 6 años cuando el primer vuelo. O sea, mi abuelo lo leyó en el periódico, ¿eh? Bueno, pues mi abuelo en el año 69 vio al ser humano llegar a la luna, en el 69. Y mi abuelo a lo mejor solo tenía 70 y pocos años. En el lapso de una vida había pasado de no ver ninguna máquina voladora a ir a la luna. Y por supuesto mi abuelo había pasado de no conocer ninguna máquina voladora a utilizar habitualmente el avión. Y nosotros mismos, o sea, somos tan buenos adaptándonos que hemos asimilado sin ningún problema la desaparición del dinero. Yo no uso el dinero jamás. Y tengo una hija en Londres que me dice que no se acuerda de cuándo fue la última vez que utilizó un billete. O sea, no lo recuerda. Bueno, la desaparición del dinero es prodigiosa, pero prodigiosa. ¿Quién iba a decir que va a desaparecer el dinero? O sea, que el dinero se va a convertir en una cosa puramente virtual, que hacemos con el ordenador, que domiciliamos aquello. Pero si Villas habrá firmado letras. Sí, yo he firmado letras. Pero es que nosotros, la gente como yo, venimos en realidad, no venimos del siglo XX, venimos del siglo XIX, porque nosotros... Sí, de la Edad Media, casi. Nosotros hemos visto lavar a máquina las sábanas ahí en la orilla del río. Hemos visto... A máquina no, a mano, en la tabla de lavar. A mano quería decir, en la tabla. Hemos visto llegar la nevera que fabricaba hielo. Que esto era... Una nevera de hielo. Una nevera que fabricaba hielo, porque enfrente de mi casa además había una fábrica de hielo. He visto llegar a radio de transistores, he visto llegar a la televisión y ahora mismo estoy hablando con México
y con Arzuaga, que está desde cada uno desde nuestra habitación. Pero sin problemas. Es un elogio al cerebro humano. Pero qué pedazo de cerebro. O sea, que lo metaboliza todo. Ahí yo solamente en estas pantallas veo un fallo, y es que todo pasa en las pantallas. Quiero decir, que vas a ver a tu madre al hospital, que está conectada a la pantalla donde está, y es una pantalla. Ves una película y es una pantalla. Lees una carta y es una pantalla. Yo voy al teatro. Bueno. Voy mucho al teatro para curarme de esto. Pero luego me a un concierto de Bruce Springsteen y también está en la pantalla, porque está tan lejos. Y es como comerse el postre en el mismo plato de las lentejas, ¿no? Y sin haberlo limpiado. Es lo que hay. Es lo que hay. Ya volvemos. ¡Hey! ¿Ya te suscribiste a Tinta y Voz? Es un boletín y también un podcast dedicado a los libros y a la gente que los hace posibles. Puedes suscribirte en tintayvoz.substack.com o escucharlo en tu plataforma favorita. Ahora sigamos con el episodio. Ahora, hay algo que me resulta también interesante de indagar, que tiene que ver con hacia dónde nos estamos moviendo tecnológicamente y cómo esa transición se va a relacionar con el yo, y puede, del mismo modo en que todo esto que han estado platicando nos ha modificado y nos ha hecho entender el entorno y relacionarnos con él de una manera distinta a como ocurría hace 50 años o incluso 20, cómo nos vamos a relacionar con elementos como la inteligencia artificial, por ejemplo, y cómo eso va a modificar el yo. Bueno, yo ya uso bastante la inteligencia artificial, porque estoy fascinado con ella. Claro, lo que tiene la inteligencia artificial es que delegas muchas cosas en ella, ¿no? Yo hasta no hace mucho, cuando quería documentarme sobre algo, me tenía que levantar varias veces de la silla, coger la enciclopedia Espasa, coger este libro, un libro que se me había olvidado y tal. Y ahora está todo a mano con el ChatGPT, ¿no? Recuérdame esto. Y además es sorprendente. Nunca expresaré con suficiente claridad la sorpresa que me produce la inteligencia artificial, ¿no? La corrección con la que habla el ChatGPT, con la que me escucha. Joder, si los políticos se hablaran con la corrección con la que nos habla el ChatGPT, sería fantástico, ¿no? Entonces, sí, yo no sé cómo eso me está cambiando, porque yo creo que esos cambios se ven en el larguísimo plazo. Es como cuando nos preguntamos de qué manera la herramienta de trabajo nos modifica, es decir, de qué manera el hecho de pasar de la máquina de escribir a un bolígrafo, por ejemplo, ha cambiado la escritura, o de la máquina de escribir a un ordenador ha cambiado de escritura. Hay gente que habla de novelas de ordenador, por ejemplo, ¿no? Porque parece que el ordenador permite un flujo de conciencia que no permitía la máquina de escribir, que en fin, que en rodillo se atascaba, que tenías que darle y tal. Entonces, yo creo que eso efectivamente produce cambios, pero que son cambios que se ven en el larguísimo plazo. Evidentemente, cuando se escribía con una pluma que tenías que afinar cada 2x3, no se podía inventar el flujo de conciencia, porque estabas interrumpiéndote continuamente, ¿no? Ya no digamos cuando se escribía tallando en piedra. Es decir, que eso indudablemente nos cambiará. Ahora, ¿de qué manera? Yo no me atrevo a aventurarlo. Lo que no cambia es lo que es invariable. Y lo que es invariable es, bueno, la condición humana, por lo menos el núcleo de la condición humana. Lo que cambia son los accesorios. Siempre que dices esto, Arzuaga, nunca te lo he dicho, pero siempre que dices lo de la condición humana, me pregunto, ¿cuándo empezó la condición humana? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Yo la he planteado en debates bioéticos, porque también podríamos preguntarnos a lo largo del desarrollo fetal cuando nos convertimos en humanos, ¿no? O sea, desde el cigoto hasta que nacemos, como mínimo, ¿en qué momento dejamos de ser un embrión y somos un feto? ¿En qué momento dejamos de ser un feto y somos una persona? A entendernos, ¿no? Porque, claro, persona no es un concepto biológico, es un concepto moral o de otro tipo, ¿no? Entonces, eso que se aplica a la cuestión ética de la interrupción del embarazo y demás, que no hay límites, que no hay separación. En biología es un continuo todo,
se aplique también a la evolución. O sea, no vamos a encontrar nunca. Pero tú cuando hablas de la condición humana te refieres más, supongo yo, Sapiens. a condiciones de orden psicológico, ¿no? Más que algo a cuestiones de orden biológico. Bueno, todo. Mentales, más bien, ¿no? No, porque lo mental, pues no lo sé, por ejemplo, la escritura, supongamos, no es un cambio biológico, pero es un cambio cultural, claro. La invención de la escritura. Ya, eso sí, porque eso no está en nuestras capacidades, sí está en nuestras capacidades, pero no es como un lenguaje. En el lenguaje sí parece que Es comunicación simbólica por medio de signos. Tiene mucho en común con el lenguaje oral, ¿no? Pero el lenguaje oral también es una comunicación por medio de símbolos. O sea, asignamos a determinado... Pero de todos modos, tú cuando en la condición humana, cuando tú hablas de condición humana, parece que te refieres a cosas eternas, inamovibles, que nunca cambiarán en el ser humano, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y no habrán cambiado? Siempre nos referimos siempre citamos a Shakespeare, ¿no? Cuando hablamos de la condición humana. En Shakespeare están todas las pasiones, todo esto, y todo eso no ha cambiado a lo largo de los siglos, a lo largo de la evolución. Hemos cambiado biológicamente, pero no hemos cambiado mentalmente. Bueno, claro, sí, por a lo largo de la evolución, sin duda. Pero entonces, ¿qué es la condición humana? La condición humana actual, me refería yo. Ahora tenemos lenguaje y a lo mejor en el pasado no. Tú dices, lo que no cambiará nunca es la condición humana, lo que no ha cambiado nunca es la condición humana. Y yo digo, ¿qué rayos es la condición humana? Bueno, pues sí que hay una condición humana. Somos una especie, como todas las especies, tiene sus características, ¿no? La condición del murciélago, pues es diferente de la condición humana. Somos distintos. ¿Cuándo ha aparecido eso? Pues seguramente a lo largo del tiempo. Pero lo que distingue al ser humano de los murciélagos, creo que eso sí que se puede establecer. Vale de momento. Creo que esa es la conclusión a la que podemos llegar, porque incluso terminando de leer el libro, uno se queda con la sensación que acaba de decir Juanjo, es como, vale, de momento, ¿no? Es decir, todo esto está muy bien de momento hasta que cambie. Bueno, pero vamos a ver, a escala geológica, a una escala temporal de cientos o de miles de años, no hay cambios sustanciales, hay cambios tecnológicos sustanciales. Leyendo las crónicas de la conquista de Nueva España, de Bernardino del Castillo, no tengo ninguna dificultad para identificar a todos los personajes, sus acciones, sus motivaciones. Son perfectamente comprensibles para mí. Y contemporáneos. Ha pasado 5 siglos. Evidentemente no tenía televisión y otras tecnologías. Pero sin embargo, esa crónica, esa crónica me parece perfectamente, me identifico completamente con los personajes. Pero es que si luego me leo la Anábasis, la retirada de los 10.000, que esa tiene 2.000 años, más de 2.000 años, pues tampoco tengo ninguna dificultad para entender lo que se está expresando ahí, lo que sienten los griegos en esa retirada, sus preocupaciones, su zozobra, sus sentimientos. O sea, si no, serían incomprensibles. Tú coges el Gilgamesh, que es la primera historia escrita, y la entiendes perfectamente. Coges la Biblia, que tiene 2.700 años. ¿Hay algún problema para entender la Biblia? Ninguno. Podrás estar de acuerdo o no, pero las historias que cuenta no son plenamente vigentes. Y luego vas y ves los bisontes de Altamira. Quiere decir que estos cambios, los cambios en la biología a los que os referís, son cambios de otra escala, son cambios de escala geológica. O sea que dentro de 300.000 años puede haber cambios, pero a escala de pocos miles de años no es posible que se produzcan grandes cambios en lo que es la biología humana. Bueno, Juanjo y Juan Luis, muchísimas gracias. Lamento tener que terminar porque me encantaría seguirlos escuchando, pero bueno, el tiempo es limitado, pero les agradezco muchísimo los minutos que se han tomado para conversar conmigo y bueno, muchísimas gracias además por estos libros que han sido un verdadero momento de placer y de descubrimiento para mí. Pues gracias a ti y que tengas buen día. Igualmente a ustedes. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Si te gustó, déjame una reseña en tu plataforma de podcast favorita y también puedes escribirme a mis redes sociales. Me encuentras como @angelsots en cualquier red social. También te recuerdo que si quieres apoyar este proyecto, si quieres apoyar Tinta y Voz,
el podcast y la versión newsletter, que ahora te comparto cómo te puedes suscribir al newsletter, puedes apoyar este proyecto en la plataforma Buy Me a Coffee, que significa invítame a un café, cómprame un café. El enlace va a estar en la descripción del episodio y también va a estar en mis redes sociales y en la edición newsletter de Tinta y Voz, que por cierto, en la edición newsletter, además de encontrar la versión escrita de esta entrevista, puedes encontrar recomendaciones de libros, noticias sobre el mundo de los libros y la literatura, y recomendaciones musicales, entre otras cosas. Nada más, muchas gracias por llegar hasta acá. Suscríbete, déjame un comentario, recomienda el podcast, recomienda la versión escrita, el newsletter, y nos escuchamos la próxima. Tinta y Voz, un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.